La campaña para las elecciones internas del Frente Amplio tuvo un giro importante al comienzo de esta semana. El senador Mario Vergara, que se postulaba por el sector convocatoria sereñista progresistas, decidió dejar esa carrera y apoyar a Yamandú Orsi. Según explicó Vergara en la interna, la polarización que se fue consolidando en las encuestas entre el ex intendente de Canelones y Carolina Cose implicaba para su precandidatura el riesgo de una mala votación el 30 de junio, que puede, a su vez, llegar a ser muy dañino para el espacio sereñista. Al mismo tiempo, Vergara destacó coincidencias programáticas y políticas con Orsi, entre ellas la posición contraria al plebiscito sobre seguridad social que impulsa el PIT-CNT y que tiene el apoyo de varios sectores del Frente Amplio que respaldan a Cose. Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Vergara a propósito de esta decisión y también sobre el rumbo que toma ahora la campaña de este bloque. Senador Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes y con la audiencia. A ver, una pregunta bien ajena, digamos, a lo esperable. ¿Cómo está su ánimo? Bien, con mucha tranquilidad, porque la política es eso, ¿no? Absorber los vaivenes que la política trae, y la clave está en tomar las decisiones que uno lo deje con tranquilidad de espíritu. Obviamente hay desazón, no es el escenario que nosotros hubiéramos querido, y hay desazón también porque hay una enorme cantidad de compañeros y compañeras que han dado tanto en todo este tiempo, empujando el espacio sereñista, empujando la precandidatura, y bueno, han manifestado dolor, desazón, molestia, bronca, todas cosas absolutamente entendibles, pero que bueno, desde la conducción de los sereñistas, nosotros tenemos la obligación de encauzar las decisiones en base a la responsabilidad política y a nuestro análisis y evaluación política, entre comillas, lo más objetivo posible, pero sin duda es un momento de muchas subjetividades, de mucha desazón, vuelvo a decir, y bueno, y eso obviamente no es la situación que deseamos, pero en términos de las decisiones, con mucha tranquilidad. ¿Por qué cree que su precandidatura no prendió en las encuestas? Bueno, hay dos etapas, ¿verdad? Hay dos etapas. Nosotros somos conscientes que cuando creamos convocatoria y empujamos el espacio sereñista, teníamos principalmente dos objetivos. El primero es contribuir de la mejor manera posible al triunfo del Frente Amplio en la elección nacional. Estamos convencidos de que el Uruguay necesita que el Frente vuelva a gobernar. Y el segundo, sí, es empujar, el fortalecer el espacio sereñista como un pilar fundamental de entre los espacios político-ideológicos que tiene el Frente Amplio, y que es fundamental para los equilibrios dentro del Frente Amplio, es fundamental para la perspectiva electoral del Frente Amplio y es fundamental para luego el Frente Amplio en el gobierno. Tuvimos una muy buena votación en la interna del Frente en 2021, solo 2 meses después de haber creado convocatoria. Estuvimos entre los 3 sectores más votados, con votaciones muy cercanas, ¿no? Del Partido Comunista, el MPP y nosotros. Y después, bueno, comenzamos a construir estructura. El convocatoria como tal no existía. Obviamente no es comparable con espacios o partidos que tienen décadas de existencia. Estaba el antecedente del Frente Liber Sereñi, ¿no? Sí, que se había debilitado, que había tenido dificultades. Es el antecedente, sobre todo conceptual, ¿verdad?, de todo lo que nosotros planteamos. Nosotros claramente nos sentimos tributarios del sereñismo, del astorismo, y ni que hablar que es de ese punto de vista, ¿verdad? Nosotros lo que sí planteamos, bueno, en este camino que está claro que cuando tuvimos toda la discusión interna sobre si debíamos tener o no una precandidatura propia, lo hacíamos con estos objetivos y eventualmente la precandidatura no era un objetivo en sí mismo, era una herramienta que nos permitiera la consecución de estos objetivos, que el Frente gane y fortalecer el sereñismo, en ese contexto. Pero mi pregunta era, ¿por qué no prendió? ¿Por qué no prendió la precandidatura? Llego a eso.
Lo que decía es que había etapas distintas. Tuvimos un gran nacimiento, entre comillas, en esa interna del Frente, y cuando lanzamos la precandidatura, vimos avances. O sea, nosotros reconociendo y entendiendo que arrancábamos, entre comillas, de forma tardía. De eso vamos a hablar después. Arrancamos de forma tardía y lejos de candidaturas que ya estaban instaladas, sin duda, como las de Carolina Yamandu. Aún así, nosotros vimos toda una etapa en los primeros meses de nuestra campaña de ascenso. Nosotros arrancamos antes de lanzar la precandidatura, las encuestas nos daban órdenes de 3, 4%, llegamos a tener órdenes del 10, 12% en algunas encuestadoras. Pero el proceso posterior para nosotros es bastante claro en que ha recrudecido la polarización en la interna del Frente, quizá como consecuencia también de que se percibe una interna que no está definida, ¿verdad? Que está peleada, que no está definida, que puede haber un favorito o no, pero que está abierta. Y en ese sentido, los frenteamplistas y también los sereñistas entendieron en buena medida, o fueron entendiendo que había que incidir en esa definición de candidatura, ¿verdad? Dejando un poco el tema del espacio político ideológico para octubre. Un punto que me parece importante en eso, es decir, nuestra estrategia fue tratar de instalar que la interna era, en buena medida, la disputa de los espacios político-ideológicos en el Frente. Claramente eso no lo logramos, porque ganó la polarización. Se buscaba dejar marcado 3 espacios. Como pasó en la interna propia del Frente del 2021. Lo que está claro es que esta polarización no permite la expresión en la interna del Frente en función de los espacios político-ideológicos. Eso seguramente se va a dar en la elección de octubre. Pero hay más, ¿no? Se puede seguir insistiendo, porque hay interpretaciones de por qué se fue generando esta polarización. A ver, por ejemplo, ¿usted entiende que puede haber quedado en desventaja por un tema de visibilidad por los cargos que de alguna manera ocupaban y ocupan Orsi y Carolina Cose? Bueno, yo creo que visibilidad básicamente hemos tenido, ¿verdad? Desde nuestra labor en el terreno político y en el terreno parlamentario, en la cantidad de temas que han sido noticia, ustedes lo saben bien, que nos tuvieron a nosotros en primera línea. Tuvo protagonismo, ¿no? Por ejemplo, en lo que tuvo que ver con en el puerto, en materia de lo que hicieron en la tarea legislativa, la denuncia de la concesión del puerto, también en el caso Marcet. El caso Astesiano, cosas que fueron importantes al punto tal que le costaron el cargo a más de un ministro, ¿verdad? O sea, tuvimos visibilidad, pero evidentemente no voy a negar que las estructuras de gobierno, o en particular también de los gobiernos departamentales, implican una visibilidad importante en acciones de envergadura que obviamente la ciudadanía valora. Ese factor puede haber incidido. ¿Otros? Puede haber incidido, pero no creo que haya sido lo fundamental. ¿Otro, Romina? Otro, por ejemplo, aparecía en una nota de Montevideo Portal, una lectura posible es que el expresidente del Banco Central, decía la nota, no ha podido crecer en las encuestas, en parte porque las políticas económicas lideradas por Danilo Astori y su equipo en aquel momento se convirtieron en un consenso en gran parte de la fuerza política. Para el Frente Amplio, el astorismo dejó de ser la única garantía sobre mantener los equilibrios macroeconómicos, en parte por la victoria cultural que lograron tener las políticas llevadas adelante durante la gestión de la economía del exministro. ¿Cómo ve ese argumento? Bueno, en primer lugar, si efectivamente es así, que la visión astorista del manejo económico y social, ¿verdad? Porque las políticas económica y social son ya son patrimonio de todo el Frente Amplio, lo considero como una victoria importantísima. Lo considero como un avance de maduración de nuestro Frente Amplio y me parece una noticia fantástica. Pero ahí no podría haber incidido negativamente en que ya deje de ser un diferencial, digamos, que se asuma que ya está, que esa va a ser la conducción económica. Yo creo que igual lo sigue siendo, porque después esto se plasma en concreto en las políticas en cada momento, ¿verdad? Pero que haya habido un avance cultural en el Frente Amplio de que hay algunas cosas que hay que hacerlas de determinada manera y que
la visión sereñista, astorista en esta materia se haya instalado como patrimonio de todo el frente, vuelvo a decir, me parece una victoria enorme. Fíjese, ¿Qué por ejemplo, consecuencias puede tener eso en el terreno puramente electoral? Puede ser, pero le puedo decir que yo pago con gusto una desventaja electoral a cambio de que la visión astorista del manejo de la economía sea hoy patrimonio de todo el Frente Amplio. Fíjese, si ese es el caso, me están dando una muy buena noticia. Fíjese, por ejemplo, que Pablo Ferreri, que integró los equipos económicos de Astori, respalda a Carolina Cose. Fíjese que Gabriel Odone, cercano a todo aquel equipo que impulsó Astori, es un referente importante para Orsi desde hace tiempo, ¿no? No, me parece bien. Vuelvo a decir, a ver, una de las cosas y de las cosas que estamos hablando hoy por hoy con Yamandú, ¿verdad? Que de las lecciones que tuvimos que haber tomado de la autocrítica después de la derrota política del Frente, es que hay cosas que hay que erradicar, porque cuando uno tiene pensado que gana las elecciones para siempre, bueno, después se dedica a mirar para adentro y a tener actitudes y estrategias que después son dañinas. Yo creo que está claro que conceptos como gobierno en disputa, dos equipos económicos y cosas por el estilo tienen que estar erradicados del menú del manejo político de los gobiernos. Y ese es uno de los puntos que nosotros hemos planteado en estos tiempos con fuerza, lo mencioné ni más ni menos que en el acto del 26 de marzo del Frente Amplio, ¿verdad? Y Yamandú Orsi en particular ha hecho declaraciones en ese sentido, claro, en cuanto a que aquello es una etapa superada. Y lo dice un hombre proveniente del MPP, que justamente pujó por aquellos dos equipos económicos, ¿no? Y bueno, o sea, creo que eso es así, y si hemos superado esa etapa, es un Frente Amplio más maduro, con más capacidades aún para hacer mejores gobiernos. Otras causas posibles para que su precandidatura no prendiera, que nació dubitativa. Es, ¿no? Verdad, es, ¿no?, verdad, es verdad. Nosotros éramos un espacio nuevo. Demoró y llegó igual plagada de dudas dentro del espacio, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso sin duda afecta, ¿verdad? Porque uno tiene que dedicar mucha energía a hilvanar y procesar cosas en esa circunstancia, que son energías que bien podían haberse volcado a la tarea misma de la candidatura y la campaña. Es así, es así. Pero bueno, yo creo que son esos dolores de parto también de los espacios, ¿verdad? Tenemos del otro lado un partido comunista que tiene más de 100 años, ¿verdad? Un partido socialista que tiene más de 100 años, un MPP que el otro día cumplió 35 años. Bueno, nosotros nacimos en 2021 como estructura y bueno, creo que son procesos entendibles desde ese punto de vista, pero que sin duda no permitieron que volcáramos todas las energías en clave de campaña. Sí, sí, no solamente nació con sectores de convocatoria dudando y planteando otros caminos, sino que después, una vez que se realizó la postulación, una vez que empezó su campaña como precandidato, había un monitoreo permanente adentro, exacto, ¿no? Exacto. ¿Funciona, no funciona? ¿Sirve, no sirve? ¿no? Exacto, sí, coincido totalmente. ¿Y algún factor más? ¿Algún factor más? A ver, tiendo a preguntarle por... Usted está analizando como los escenarios, ¿no? El escenario que se dio. ¿Hace alguna autocrítica? Por ejemplo, pensando en... bueno, capaz que Convocatoria Sereñista no logró un perfil propio en este tiempo donde se viera una impronta clara de cuáles son los temas. A ver, pienso en la historia del Frente Amplio, en algunos momentos el astorismo golpeó el tablero, ¿no? Puso algún matiz, puso... sí, por ejemplo, yo que sé, Astori llegó a amenazar con la renuncia de su cargo como en ministro. el cargo de ministro de Economía en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, ¿no? Astori, Vergara y Lorenzo. Bueno, los tres. Decisión que tomamos colectivamente. Ahí está. Claro, ni que hablar. A ver, vuelvo a decir, yo creo que Convocatoria sí tiene un perfil que la gente percibe, ¿sí? Pero que justamente la polarización actual hace que esta elección no se dé en cuanto a los perfiles político-ideológicos, sino en la elección de la candidatura. Justamente ese fue nuestro argumento inicial. Eso se va a medir en octubre. Esa es nuestra percepción. O sea que creo que lo que sí no hemos logrado es que esta elección interna sea una elección en función
de los espacios político-ideológicos, donde creo que claramente, nítidamente, la gente percibe la diferencia entre el espacio comunista, socialista, el espacio del MPP y el espacio sereñista. Creo que la percepción de diferenciales está en el accionar político, en la toma de decisiones en el Frente Amplio, como hablábamos hace un rato, o mencionaba usted, Cotelo, el tema de los plebiscitos, etcétera. O sea, yo creo que no es un tema de que no se perciba un diferencial, sino que esta elección no logramos nosotros que esta elección fuera en función de las posturas político-ideológicas de los espacios del Frente. En el informe que usted realizó este martes en la reunión con Fuerza Renovadora, dijo en un momento que a la luz de esa polarización Orsi-Cose que se venía consolidando, estaba el riesgo de una mala votación en la interna, claro, que puede llegar a ser muy dañino. A ver, para el espacio sereñista. Ahí está. ¿Cómo es ese enfoque? ¿Cuál es la preocupación de una mala votación? Está claro que justamente como ya dejó de ser, o nunca fue, de hecho, quizás una disputa en función de las posturas político-ideológicas, la polarización hace que los votos se atraigan a los polos, y quien está fuera de esos polos, que era el caso nuestro, obviamente sufre, ¿verdad? Al punto tal de que muchos compañeros y compañeras nos planteaban claramente: yo soy de convocatoria, quiero apoyarte, voy a estar en octubre contigo, pero hoy quiero incidir en esta disputa que no es de espacio, no es de visión política ideológica, sino de definición de candidatura y de fórmula, ¿verdad? Vamos a entendernos. Lo que está en disputa hoy va a ser el orden de la fórmula. Eso es mi visión. El orden de la fórmula. Y sí, a ver si es Orsi-Cose o Cose-Orsi, ¿verdad? Y sí puede ser dañino porque en la medida que haya una interpretación desde una mala votación de nuestra precandidatura, como si fuera en realidad un debilitamiento enorme del espacio serenista, que no lo hubiera sido, pero que podía interpretarse, eso nos hubiera costado remontar de cara a la elección de octubre. Nosotros seguimos pensando que el espacio serenista es un espacio potente dentro del Frente Amplio, que a la luz de esta elección se disgregó en esa lógica de polarización, pero que sigue siendo un espacio potente dentro del Frente Amplio, y una mala señal, que sería un apoyo débil a una precandidatura que se presenta obviamente como representativa del espacio sereñista, sería un lastre, una carga para el proceso posterior, y le haría daño, claro, al sereñismo. De todos modos está la otra lectura, que es la que está haciendo el oficialismo. Sí, bueno. Varios voceros del oficialismo, y en particular precandidatos del oficialismo, están haciendo esa lectura hoy. Desapareció el astorismo. O sea, que con esta decisión que usted está tomando hoy, desapareció el astorismo. Era un puente de diálogo, moderación y equilibrio. Ahora la izquierda la monopoliza el extremo más ortodoxo, dijo, por ejemplo, el senador Javier García. Entonces, disparate, ¿no? Un disparate. Pero entonces, bueno, el desafío que ustedes tienen por delante es ese, ¿no? Mostrar que, apoyando a Orsi, igual el astorismo, el sereñismo está sobrevive y tiene fuerza, ¿no? Ni que hablar. Vamos a hablar de eso enseguida en la segunda parte. Con mucho gusto. En Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El senador Mario Vergara comunicó ayer que desiste de su precandidatura a la presidencia de la República en el Frente Amplio y pasa a apoyar a Yamandu Orsi. Estamos con él esta mañana en la entrevista central, estamos conociendo las razones y estamos averiguando los próximos pasos de su espacio. Antes de pasar a lo que nos quedó pendiente, senador Vergara, estaba mirando los mensajes de los oyentes durante la pausa y hay más de uno que anota que se está ignorando la precandidatura de Andrés Lima. ¿Qué es la precandidatura de Andrés Lima? Sí, como usted señalaba recién, el Frente Amplio tiene 3 grandes espacios. Bueno, desde el punto de vista de los espacios político-ideológicos, que son 3 grandes espacios político-ideológicos, lo definió la interna del Frente Amplio 2021, donde entre el Partido Comunista, el MPP y Convocatoria, ¿verdad?, tuvimos más de las 2/3 partes de los votos. O sea, es un tema de que los propios frente amplistas definen básicamente que hay 3 espacios principales. No quiere decir que no haya más visiones, pero son los 3 espacios
principales. Y en todo caso, la candidatura de Andrés sufre del mismo impacto negativo del lado por el tema de la polarización, ¿verdad? O sea, la polarización significa que es una carrera mano a mano entre los dos polos, entre comillas, ¿verdad? Entre Yamandú y Carolina. Y eso excluye de la pelea a cualquiera que no esté en esos polos, ¿no? Romina, ¿seguimos? Vayamos ahora, ya hecho el análisis de por qué entendieron que había que bajar la postulación. Ahora, ¿por qué se definió por el apoyo a Orsi? Yo no quiero dejar colgada la formulación previa a los comerciales, ¿verdad? Que era cómo se ve desde el oficialismo esto. Bueno, si no, y vamos a llegar a eso. Bueno, pues como estaba planteado antes, si llegamos después, vengo a el orden que usted quiera. Vamos primero por la pregunta de ¿Por ahora, qué Yamandú? Sí. En realidad, nosotros vemos tanto en Yamandú como en Carolina dos valores impresionantes, ¿verdad? Vemos dos compañeros y compañera que tienen enormes capacidades, y son extremadamente valiosos e imprescindibles para el Frente Amplio y para el gobierno del Frente Amplio. Por eso digo que uno no excluye al otro por lo que decía hace un rato. Acá la interna básicamente lo que está definiendo es el orden de la fórmula. Porque creo que está de cajón que el Frente Amplio cometería un error si no tuviera claro que la fórmula está en los dos compañeros que están en la pelea hoy. ¿Eso está unánimemente aceptado en el Frente o es lectura? Es mi lectura. Lo que está aceptado en el Frente o resuelto en el Frente es la fórmula paritaria. Ahí está. Y yo a eso le agrego... Y que se ponen a disposición, ¿no? Y que totalmente, si el Frente dice vos vas acá, vos vas allá en materia de fórmula, nosotros ya dijimos que sí, entre comillas. Pero sí, además está. Después el Frente en realidad son los sectores que respaldan a cada uno y bueno, y habrá que ver, y en ¿no? contacto con el candidato o candidata que gane, que obviamente tiene que estar cómodo con la fórmula. Pero yo lo que sí creo es que, estar en esta pelea nos ha implicado recorrer el país, hacernos más conocidos, más visibles, trasladar nuestro mensaje, ser recibidos por la gente en todas partes. Eso genera un capital político que no se puede desperdiciar. El Frente necesita todo ese abanico político-ideológico también para ganar, porque el Frente tiene que mostrar su diversidad porque la sociedad uruguaya es diversa. Sería un desperdicio de capital político que el Frente no avanzara en esa dirección. Yo creo que es razonable esperar que ahí esté la fórmula y que la interna lo que define es el orden. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Orsi debe ser el número uno de la fórmula? ¿Por qué nosotros acompañamos? Bueno, también desde la clave para nosotros es la evaluación política. La evaluación política y los vínculos políticos, en el sentido de que nosotros tenemos una no muy larga historia, pero tenemos una historia desde convocatoria, pero también tenemos historias previas en el gobierno del Frente, en el accionar interno del Frente Amplio, en el accionar político del Frente Amplio, en el accionar parlamentario. Y en ese contexto nuestra opción no tiene que ver con comparar una persona con otra, sino eventualmente, con quiénes son los principales soportes de cada uno de los espacios. Y en la evaluación política que nosotros hacemos, sentimos que hay hoy más lejanía con los espacios que apoyan la candidatura de Carolina, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, en lo que ha sido el accionar dentro del Frente, el accionar político. El tema es un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema del plebiscito de la seguridad social, interactuando con la campaña electoral. O sea, claramente hoy nos sentimos más lejanos dentro de lo que es la fraternidad frente amplista, nos sentimos más lejanos con los sectores que apoyan la candidatura de Carolina. Esa es la principal explicación por la cual en la necesaria opción, porque en la interna uno no puede apoyar múltiples candidatos, tiene que apoyar a uno, optamos por acompañar la candidatura de Yamandú. En el entendido de que nosotros vamos a seguir con nuestra propia campaña. A ver, ¿cómo piensan proceder? ¿Cómo va a ser la presentación el 30 de junio de este espacio de convocatoria serenista progresista? Bien, va a ser la lista 95, encabezada por Mario Vergara, con su propia campaña en términos de que todos
posicionamientos políticos y todos los énfasis y las prioridades que nosotros vamos a estar manejando en la campaña son los mismos que estamos manejando hasta ahora y que son nuestro perfil, ¿verdad? Nosotros no estamos decidiendo bajar la candidatura e irnos con toda nuestra estructura bajo la égida de la campaña de Yamandú, ¿verdad? En todo caso, entonces, alineados con el mensaje. No, nosotros vamos a seguir con nuestro propio mensaje, nuestros propios posicionamientos, acompañando sí la candidatura de Yamandú, pero como un espacio propio de ideas, de posiciones, aunque haya casos en que pueda haber posturas distintas entre lo que nosotros planteamos y lo que Yamandú plantee, por ejemplo. ¿Va a haber algún caso? Bueno, ¿Está pensando en alguno en concreto? Ya hay un caso, que es el posible plebiscito del ingreso por concurso y sorteo a las intendencias o en general a todo el Estado, ¿verdad? Ha sido el foco de las intendencias porque es como ha venido la discusión parlamentaria y porque además a nivel de gobierno nacional y entes ya está en la práctica del concurso y el sorteo como regla general. Bueno, ahí hemos manifestado públicamente posturas distintas y las vamos a seguir manifestando. Nosotros estamos claramente a favor de erradicar esa práctica que tiene esencialmente un contenido y una intencionalidad clientelística. Tan a favor están que apoyan un plebiscito, que apoyan una reforma constitucional. ¿Pero están dispuestos a votar sin la unidad de acción del Frente Amplio? A votar no, a firmar, ¿no? A firmar, que no es la firma de la gente, sino la firma en el Parlamento. Claro, la firma es en el Parlamento, la firma de 52 legisladores. Por supuesto que nosotros primero estamos dando la discusión dentro del Frente Amplio. Y en función de lo que el Frente Amplio defina, actuaremos. Nuestra postura es apoyar ese plebiscito. Habrá que ver la redacción, retocar, todo eso, por supuesto que sí. Nuestra postura es apoyar porque creemos que eso otorga un enorme margen de transparencia y de igualdad de todos los compatriotas en la posibilidad de acceder a un puesto laboral en una intendencia o en cualquier ámbito del Estado. Nos parece de equidad, nos parece de transparencia y por eso somos fervientes impulsores de la idea de que se haga ese plebiscito y en lo posible que triunfe, por supuesto. Y ahí es un ejemplo de temas que podemos tener visiones distintas con Yamandú, porque vuelvo a decir, quizá la diferencia con otros sectores que apoyan la candidatura de Yamandú y que están hoy en la coordinación de su campaña, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra propia campaña con nuestros propios posicionamientos y acompañando la candidatura de Yamandú, y vamos a presentarnos en junio como la lista 95 con Mario Vergara. Una lista única de toda convocatoria serenista progresista. De los que estamos en este trillo, ¿verdad? Bueno, porque ahí viene la duda que teníamos con Romina. ¿Qué pasa ahora que ustedes resuelven apoyar a Yamandú Orsi? ¿Qué pasa con la relación con Plataforma y Magnolia, dos grupos de convocatoria sereñista progresistas que en esta discusión permanente que hubo sobre si seguir o no seguir con Vergara como precandidato, hace algunas semanas se pasaron, decidieron por su cuenta apoyar a Orsi? Claro, y decidieron un camino que es el de ir a integrar el comando de Yamandú y la campaña de Yamandú, cosa totalmente legítima, pero es distinto al camino nuestro, que es el que estamos planteando ahora, que es mantener nuestra propia campaña con nuestra propia identidad, con nuestras señas de identidad, que las planteamos cuando armamos convocatoria, que las planteamos cuando lanzamos la precandidatura y que son parte también de los temas que estamos poniendo ahora sobre la mesa en este diálogo que se ha abierto con Yamandú a efectos de tener un acuerdo que sustente este apoyo y que tienen que ver con cuestiones conceptuales, programáticas, que nosotros ponemos con mucho énfasis. A ver. El orden macroeconómico en la política económica, sin confusiones, sin dos equipos económicos, sin dos gobiernos en disputa. El posicionamiento de política exterior, con centro en el respeto a los derechos humanos y evitando tener varas distintas según el caso. Acá está sobrevolando Venezuela, Cuba, Nicaragua, Qatar, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. La necesidad de tener políticas de Estado en algunas áreas principales que son las angustias de la gente: seguridad, educación, fragmentación social. Un Estado que funcione de forma transparente y por lo tanto
que no haya utilización de los organismos públicos como plataformas políticas, que sea totalmente transparente también el vínculo con todos los actores sociales, trabajadores, empresarios, cooperativistas, estudiantes, Fuerzas Armadas. O sea, nosotros tenemos nuestras prioridades y nuestras señas de identidad, ¿verdad? Y esas las vamos a seguir planteando como eje de nuestra perspectiva política. Esa lista que acaba de hacer es el precio, es el precio del apoyo de Convocatoria Serenista Progresista a la precandidatura de Yamandu Orsi. Esas son los fundamentos, ¿sí?, que harán posible, espero yo, este acuerdo para el apoyo a la candidatura de Yamandu. ¿Y ya está todo acordado? ¿Usted habló? Ayer se reunió con Orsi, ¿todo eso fue aceptado? Eso estamos en diálogo en esa dirección. Nosotros ya estamos planteando esto en esta dirección. Y bueno, en los próximos días veremos los resultados. Pero volviendo a cómo se presenta electoralmente Convocatoria Serenista Progresista, y a raíz de la pregunta que yo le hacía sobre Magnolia y Plataforma, lo que queda claro es que no se recompone Convocatoria como era hasta hace algunas semanas. Para la interna no necesariamente. El planteo también de los compañeros cuando tomaron esa opción fue, bueno, nos vemos después de la interna, porque obviamente todos pertenecemos a Convocatoria y todos miramos el futuro político juntos, eso ni que hablar. Pero bueno, ahora tenemos una diferencia táctica, ¿verdad? O sea que sí veo Convocatoria unida y fortalecida para luego de la interna. Bueno, y ahora sí quedaba pendiente su respuesta a los planteos que en el día de ayer han estado haciendo varios dirigentes del oficialismo. Por ejemplo, el senador Javier García. Desapareció el astorismo, ¿no? Bueno, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Lamento... Hace tanto que vienen diciendo que murió el astorismo. Ni que hablar que no, el sereñismo. Ni que hablar que no. Creo que todo lo que hemos hablado hasta ahora da cuenta de eso. Pero en todo caso, ese es un argumento que lo que procura es la caricatura de que el Frente Amplio son tupamaros y comunistas. Parece que estuviéramos en la década del 70 o en los 80, ¿no? Es como si el Frente Amplio no hubiera pasado por el gobierno. El Frente Amplio gobernó 15 años. ¿Alguien me puede decir dónde está el cuco? Recuerdo cuando empezó a gobernar el Frente y el nerviosismo, aunque estábamos en plena crisis económica y social, ¿sí?, de la cual no eran responsables ni comunistas ni tupamaros, el flanco débil del Frente iba a ser la irresponsabilidad en el manejo económico. Yo creo que estuvo claro que el manejo económico fue una de las fortalezas de los gobiernos del Frente. Querer generar cuco en el siglo XXI, en el 2024, parece extemporáneo, ridículo. Es como tratar de tironear una caricatura con una clara intencionalidad miope de incidir en esto, ¿no? Yo creo que es absolutamente absurdo plantearlo en esos términos. Y ni que hablar que el peso de las visiones ideológicas en el Frente Amplio es bien diverso, mantiene equilibrios y lo seguirá manteniendo más allá de la interna, y eso se va a reflejar, vuelvo a decir, sobre todo en la elección nacional. Pero se va a reflejar también en la interna. Ojalá que sí. Ustedes aspiran a que se refleje, a que el sereñismo viva, se muestre en la interna de esta manera, con la votación que tenga la 95 bajo el paraguas de Yamandu Orsi. Exactamente. ¿Y qué pasa si se desfibra el electorado? No me haga especular con este... No, pero es que todo esto está lleno de especulaciones. ¿Qué quiere que le haga? Pura especulación. Exacto. Entonces, pero fíjese... Asamblea Uruguay resolvió hace algunas semanas dar libertad de acción en su interna porque había departamentales del interior que estaban volcándose a Cose, a Carolina Cose. No, la mayoría de las que tomaron esa libertad de acción se volcaron a Orsi. Perdón. Se volcaron a Orsi. Se volcaron a Orsi. Pero hay algunas que apoyan a Cose. Sí, entonces mi pregunta es, ¿no hay dentro de Convocatoria Serenista Progresista la posibilidad de fuga de votos hacia Carolina Cose? Y por lo tanto, como creo que puede haber en todos los espacios, o sea, el riesgo de que la 95 tampoco vote como debería votar. Esa es mi pregunta. No pensamos que, justamente por todo lo que hablamos, que la interna sea el ámbito para medir finamente el peso específico de
de las distintas posturas político-ideológicas, en particular el sereñismo. Pero sí vamos a marcar muy razonablemente con la 95, y la batalla va a estar sobre todo en octubre, que es donde se define no solo la elección nacional. Nosotros sentimos que el sereñismo es una pata fundamental para que el Frente Amplio gane, y sentimos que el sereñismo es una pata fundamental para que el Frente Amplio haga un mejor gobierno. Y creemos que la ciudadanía eso también lo va a estar apreciando, y ahí es donde vamos, entre comillas, a medir el peso de las distintas posturas. Así que a mí en ese sentido, creo que la decisión que tomamos va justamente en la orientación de marcar bien ahora en la interna con la 95 y dar la batalla en el buen sentido para marcar el posicionamiento del astorismo y del sereñismo en la elección de octubre. Porque se puede decir que hay astorismo debajo de Carolina Cose con sí, claro, el espacio socialdemócrata amplio, ¿no? Sereñismo hay ojalá haya sereñismo en todo el Frente Amplio, y yo creo que hay sereñismo fuera del Frente Amplio. Acá nadie tiene monopolios de nada. No por llamarnos sereñistas somos los únicos, como otros no por llamarse populares son los únicos, o llamarse artiguistas son los únicos, o llamarse nacionalistas son los únicos. Cada uno marca en su identidad el perfil que quiere enfatizar, que quiere priorizar. Nosotros hemos optado por el sereñismo, por convicción, por historia, por trayectoria, y porque queremos reflejar una visión del mundo basada en el sereñismo. Tenemos un par de preguntas enseguida para el final. Romina, ¿tu pregunta? Usted dijo que está en conversaciones claramente con Yamandu Orsi. Ahora, todo el mundo, una vez que dio este paso, dice, bueno, Vergara vuelve al equipo económico, vuelve a encabezar el equipo económico. Se da como una idea, ¿no? ¿Usted se imagina nuevamente como ministro de Economía o como presidente del Banco Central? Ni que hablar que en el diálogo que estamos teniendo no está el tema de los cargos. Nosotros no estamos tomando decisiones por cargos, ni mucho menos. Quien pueda decir eso será porque ellos funcionan de esa manera. Pero acá está planteada las cuestiones programáticas y de énfasis políticos que son los que acabamos de marcar. Y hace un rato lo que decíamos era, ustedes mismos planteaban, ¿no? De que la visión astorista del manejo económico está instalada en el Frente, está aceptada como patrimonio propio de todo el Frente. Eso me parece una victoria del astorismo. Y por lo tanto, después quien ostente cada una de las posiciones de gobierno será cuestión de otra etapa. Hay nombres que se han manejado, por ejemplo, ¿no? Sí, para claro, el Ministerio de Economía en caso de un gobierno de Yamandu Orsi. Sí, Estoy pensando en Gabriel Odone, por ejemplo. Me parece perfecto en el sentido de que lo que tiene que gobernar la economía de un futuro gobierno frentista es la visión astori-vergarista, ¿sí? En términos de Manini. Del manejo económico y social. Y Odone con eso me representa. alcanza y me sobra, entre comillas. Y si es bueno, Odone, él se ha manifestado justamente inclinado a esa visión. Y la última, en estos días ha vuelto a hablarse de la posibilidad de que usted sea uno de los candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. ¿Esa alternativa forma parte de estas conversaciones, de estas horas? Definitivamente no. Cada cosa en su momento. Estamos hacia la interna, donde nuestra prioridad es marcar con la 95 lo más amplio posible. Nuestra otra prioridad luego de julio es tener una gran votación del sereñismo en la elección nacional. Después vendrá, en función de eso, cómo se conforma el gobierno y cómo se conforma la oferta electoral del Frente hacia las elecciones departamentales. ¿No le resultaría atractivo ese desafío? Todo desafío es atractivo en el sentido de que es una definición que pueda tomar el Frente Amplio y respaldar el Frente Amplio. Pero ni por asomo, ese es un tema que esté sobre la mesa, ni esté en mis prioridades de consideración. Pero usted se está preparando, usted está siguiendo la Intendencia de Montevideo, ¿está con algo de su cabeza puesta en la Intendencia? No, hasta el momento la cabeza y la energía, como ustedes imaginarán, está puesta en cómo fortalecemos nuestra campaña hacia junio con la 95 y cómo vamos a fortalecer nuestra campaña como sereñistas hacia octubre. Les puedo asegurar
que esas dos cosas ya tienen demandan suficiente cabeza y energía que no dejan espacio para mucha otra cosa. Y el otro restito que me queda lo dejo para la música y para el arte. Sigue cantando. En el coro, por supuesto. No, pero a ver, para no dejar el tema colgado, ¿es un disparate pensar en usted candidato a la intendencia? No, no está en mi consideración en este momento. ¿Es un disparate? ¿Lo descarta por completo? Ya dije que toda propuesta que haga el Frente Amplio en esos términos de gobierno, de intendencia, de lo que fuera, siempre va a ser un desafío si está al servicio de fortalecer al Frente Amplio. Lo que no quiere es que lo encasillen dentro de economía. Digo porque la Eso última vez que estuvo Eso marcó sí, eso. Eso está claro, porque además nosotros, desde economía en su momento, vimos el funcionamiento prácticamente de todo el Estado y de casi todas las políticas en todas las áreas. Creo que en ese sentido tenemos una trayectoria y hemos tenido la posibilidad de estar en lugares privilegiados para ver múltiples políticas, cómo funcionan, qué prioridades, y ni que hablar en la etapa ahora parlamentaria, donde además de la Comisión de Hacienda yo integro defensa, transporte, relaciones internacionales, seguridad y convivencia, inteligencia del Estado. O sea, está claro que tengo una visión muchísimo más amplia que solamente la cuestión económica, sin dejar de reconocer que por profesión y por trayectoria y por vivencias, con Danilo, obviamente al lado de Danilo, el tema económico es una de los fuertes en todo caso. Senador Mario Vergara, le agradecemos que nos haya visitado esta mañana. Un gusto. Seguimos conversando en cualquier momento.